La semana pasada nos enfocamos, se acuerdan, en un tema que era una gran verdad del Evangelio, que es que la Iglesia es una familia, y que no solamente es una familia, sino que es la familia de Dios. Y Colosenses 2:19, la última parte en realidad empieza hablando de los que no son familia, pero dice, nosotros estamos unidos a Cristo y Él, la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Quédense con esta palabra. A medida que Dios lo nutre. Y las articulaciones, por ejemplo, si era un muchacho que se le rompieron los ligamentos de la rodilla, entonces la rodilla le queda, la pierna le queda así, suelta, porque le falta lo que une, digamos, a la parte superior de la pierna con la pantorrilla. ¿Es esta? Sí, ¿no? La pantorrilla es la parte de abajo. Bueno, dice, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual, o sea, el cuerpo, va creciendo a medida que Dios lo nutre. Efesios 4:16, volvemos sobre este mismo particular y dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Qué palabra tan hermosa! Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Como hemos leído, somos un cuerpo unido por coyunturas. Cada miembro está unido a otro miembro. O sea, humanamente somos diferentes personas, pero estamos unidos con un mismo sentir. Y el beneficio viene justamente por eso, por la relación de un hermano con otro hermano. ¿El marcador? Claro, está. Entonces, el primer beneficio es la nutrición. La nutrición. Y la nutrición tiene que ver con la enseñanza, ¿no es cierto? La enseñanza, la instrucción que Dios nos da a través de su palabra. Y también la nutrición viene cuando hay exhortación, pero no con el dedo acusador, sino la reflexión. Cuando hay un hermano que está haciendo algo que no es lo que le conviene a él, no es lo que conviene al cuerpo, la exhortación también nutre, porque nos saca del error, nos saca de esa situación que estamos transitando, que no nos beneficia ni a nosotros ni al resto del cuerpo. Protección. A través de la oración. Nosotros tenemos un grupo de oración que siempre le decimos al resto de los hermanos, si ustedes en algún momento necesitan oración, cada vez que se cayó los nenes, enseguida acudimos al grupo de oración para pedir esa ayuda. Entonces, el cuerpo recibe protección por ejemplo, la oración. El consejo, como les decía, la comunión, tan importante. La supervisión, la fe, y esto podemos usar una palabra que es la cobertura espiritual. La cobertura espiritual es saber que nosotros tenemos un respaldo. Como la semana pasada estábamos hablando también de la palabra de dar soporte. Bueno, la cobertura espiritual es saber que la Iglesia estamos unidos por coyunturas y que el problema de uno es el motivo para que el resto esté orando para que se solucione el problema que está pasando. Otra, formación, nutrición, protección, formación. Y esto es muy importante.
¿Por qué? Porque en la iglesia se enseña. La iglesia, a través de los mensajes, a través de, nosotros nos reunimos con las hermanas a las 2 de la tarde los días miércoles y tenemos un estudio, un discipulado. Entonces, esto tiene que ver con la formación. O sea, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo que el mundo dice y hace, sino es lo que la palabra de Dios dice. Y claramente la iglesia tiene que tener una conducta, o sea, lo que está bien, lo que está mal. Dice la palabra también que en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? A lo malo será llamado bueno y a lo bueno será llamado malo. O sea que la iglesia como institución en el buen sentido de la palabra forma. Y la convivencia también nos ayuda a conformarnos. Ahora viene el tiempo lindo, creo que vamos a empezar a reunirnos un domingo al mes, un domingo cada 2 meses, venimos con la familia, no hace falta que sean solamente los creyentes, y tener ahí, inaugurar por fin la parrilla y tener el tiempo de convivencia. Eso hace que el cuerpo esté articulado y es una oportunidad de pasar horas charlando, de pasar horas conociéndonos y sentir esa proximidad que tiene que ver con una hermandad, que tiene que ver con que somos justamente partes del mismo cuerpo. Y la integración al cuerpo es ser conocidos. Por eso, estamos integrados, nos conocemos los unos a los otros. Ahora, todo esto que tiene que ver con ser una familia, que tiene que ver con ser unidos, tiene que haber una palabrita que es sumisión a Cristo. Tenemos que tener el tema de la autoridad, no de autoritarismo, pero sí tenemos que reconocer la autoridad espiritual que Cristo deposita en las personas que están a cargo de la iglesia y, por supuesto, que pueden fallar, son humanos, pero tenemos que sentir que nosotros, como cuerpo, debemos consultar, debemos apoyar. Siempre les digo cuando hablo personalmente con algunos, mi teléfono está dispuesto para la persona que me quiera llamar, que me quiera pedir un tema de oración, que a lo mejor no lo pone en el grupo, pero que sí tiene o una duda o una situación que me ha pasado, me han llamado a ver qué te parece, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, pero la autoridad en el sentido de ser todos unidos, pero sumisos a la voluntad de Dios. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es oír la voz del Señor, pero no quedarnos con oír, sino seguir al Señor. Y el 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto lo decía Jesús. Se refería a los discípulos y decía, cuando obedecen mis mandamientos, no solamente ellos, sino en general, todos, ¿no? Permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mateo 7:24 al 29 dice así, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad,
algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio. Las situaciones que nos toca vivir en la vida nos pueden encontrar fuertes, nos pueden encontrar con las defensas altas o nos pueden encontrar, por el contrario, con las defensas bajas. Y espiritualmente hablando también, cuando estamos rebeldes, cuando no queremos obedecer la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor, cuando no permitimos ser nutridos por la palabra del Señor, cualquier situación que llegue a nuestra vida va a tener un impacto que nos va a traer malas consecuencias. En cambio, si nosotros, ante la misma situación que nos acontece, estamos firmes, lo vamos a tomar distinto. No importa qué es lo que nos esté pasando, pero vamos a decir amén y seguimos. Porque aún las cosas que son negativas tienen siempre una enseñanza, y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, esta es una gran enseñanza, esto es algo que debe a nosotros como parte del cuerpo de Cristo, nos tiene que enseñar, nos tiene que transformar de tal manera que estemos preparados para cualquier situación que nos lleve. Pero no solamente nosotros tenemos que hacerlo para nosotros mismos, sino que Mateo 28:20, que es la gran comisión, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Este es el objetivo que nosotros como cristianos debemos tener. Es el hecho de, como decía Ivana, propagar el Evangelio a los amigos, siempre que tengamos oportunidad, porque generalmente el Señor nos va a dar la oportunidad de hablar con alguien, de presentarle la posibilidad de creer, de aceptar a Jesús como Salvador de su vida, y de esa manera tener un crecimiento en una dimensión que la persona no conoce. Entonces, a veces parece como que estamos avergonzados de presentar el Evangelio. No hace falta hacerlo de una manera discriminando al otro porque no es creyente, al contrario, sino compartiendo la fe, dando un testimonio que tiene que ver con que yo sé en quién he creído, a pesar de que hay situaciones que son difíciles, pero yo sé que es el Señor el que está conmigo, y que las canciones que hemos cantado hoy también hablaban de que Él está obrando siempre, a pesar, ¿cómo es la frase? Aunque no pueda ver, está sobrando. Bueno, eso es testimonio, aunque no pueda ver, está sobrando. Y de la misma manera en que las situaciones van a venir a nuestra vida, sabemos que cuando estamos depositando nuestra fe en el Señor, la obra al fin va a ser manifestada. Someternos a Cristo equivale a someternos a sus enseñanzas. Uno puede decir, soy cristiano, pero ¿soy cristiano de verdad? ¿Tengo mi propio evangelio? ¿Tengo mi propia forma de encarar la vida? ¿O realmente cuando la palabra del Señor nos enfrenta, nos desafía, en ese momento estamos aceptando, bueno, yo no lo haría de esta manera, pero dice el Señor que lo tengo que hacer de esta otra manera? Hay dos maneras en las cuales podemos sentir la voz de Dios. Una es, por supuesto, en general, universal, la que a través de la palabra, a través de la Biblia,
el mensaje está clarísimo y lo podemos entender. Y la otra es cuando habla personalmente a nuestra vida. El Espíritu Santo nos habla personalmente, sentimos del Señor de hacer o de no hacer algo. Serían las dos maneras, ¿no? Una es a través de la palabra, que es el mensaje universal, que es para todos. Pero después está la otra parte, que es tener siempre el oído afinado para escuchar cuando sentimos de orar por alguien, cuando queremos o sentimos de hablar por teléfono con una persona o visitarla. ¿Somos rebeldes? Porque lo contrario a ser un hijo de Dios, de pronto no es ser ateo, sino también una de las cosas que podríamos decir que es antagónico, es ser rebelde. Creo, pero hago la mía. Creo, pero elijo hacer mi voluntad sobre lo que sé que el Señor me está pidiendo, o que me está sugiriendo, o que me está marcando. Dar testimonio puede ser algo que sé que lo tengo que hacer, pero que no lo hago. Pedir perdón. El miércoles tuvimos la reunión que fue un capítulo, se llaman pasos, ¿no? Cada uno de los pasos. Y bueno, fue un momento así bastante, la palabra sería impactante, porque en dos hermanas, por ejemplo, tenían que reconocer que por situaciones que le había tocado vivir en la vida, es como que no podían perdonar, porque cada vez que se acordaba había un dolor muy grande, porque eso que les habían hecho no había sido sanado, ¿no es cierto? Entonces el desafío era que en el Padre Nuestro dice que tenemos que perdonar, pero hay que dar el paso. Perdonarnos, pedir nosotros perdón, que es la otra cosa. No poder perdonar es un problema, pero saber que nos hemos comportado mal, después si la otra persona no nos perdona, bueno, ya es problema de la otra persona, porque uno puede pedir perdón porque está realmente arrepentido, pero como es la palabra Paula, no es mi jurisdicción ya. No es mi jurisdicción. Mi jurisdicción es pedir perdón. Después ya ahí termina. Por supuesto no tenemos que volver a cometer el mismo error, porque si no, tampoco es así. Porque si yo pido perdón por algo y a la mañana siguiente, o al día siguiente, a la semana siguiente, vuelvo a cometer el mismo error. Pero son cosas prácticas, ¿no? Y todos estos estudios son cosas prácticas. Y ayer a la mañana participé de un Zoom de un misionero inglés que está en España, y una de las preguntas era cómo está el Evangelio, digamos, las iglesias evangélicas en Europa en general. Las cosas buenas y las cosas dificultosas que están pasando. Decía que hay tanto extranjero en Europa, tanto, que se notan mucho las iglesias étnicas, ¿no? Iglesias de ecuatorianos, de guatemaltecos, de argentinos. Hay muchas iglesias evangélicas, están abriendo obras, hay muchos misioneros latinoamericanos, pero también hay mucha invasión de musulmanes, mucha inmigración musulmana. Entonces, es como que hay mucha xenofobia. Y eso hace que el cristiano que lee, que tiene que amar a sus enemigos, que tiene que, el extranjero que está en tu casa, tenemos como que las iglesias están teniendo ese problema. Es como que acá venga, no sé, un paraguayo, un boliviano, y que no le demos la entrada al grupo. Porque acá somos todos argentinos. Pero
En la iglesia de los Rivero, de Patricia Rivero y Nelly, por ejemplo, hay mucho venezolano. Entonces cada vez hay más venezolanos, porque lógicamente cuando llegan se contactan, y hay un lindo encastre entre los venezolanos y los argentinos. Pero, ¿qué de la persona que tiene que vencer un prejuicio? Este misionero decía que los ingleses, como él, ¿no?, que son más fríos. Entonces, de la misma manera que el europeo tiene prejuicios con los latinoamericanos tienen prejuicio con los europeos. Entonces, en una iglesia donde todos somos parte de un cuerpo, donde hay ligamentos que nos unen, es un trabajo llegar a conformar y no ver al hermano como el hermano, con ese prejuicio que yo pueda tener, sino como parte del cuerpo. Ese no es un problema que nosotros tengamos en este momento, pero ¿de qué manera estamos siendo interpelados por el Señor para hacer cambios en nuestra vida? ¿De qué manera? Porque si yo estoy bien, voy a beneficiar al cuerpo. Si yo estoy bien, voy a tener la nutrición, si bien viene del Señor, pero yo voy a estar nutriendo al hermano con mi testimonio. Yo voy a estar protegiendo al hermano con mi oración. Yo voy a estar formando al hermano, ¿por qué? Porque el hermano va a ver en mí algo que no está viendo en su propia vida, y de esa manera vamos a estar sumando. Por eso el texto primero que habíamos leído dice: pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Pero en Efesios decía: él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. El crecimiento es una parte importante. ¿A qué amigos estamos invitando a la iglesia? ¿Por cuáles estamos orando para que se sumen a la iglesia? A la iglesia no como institución, vuelvo a decir, sino como cuerpo. ¿En qué medida estoy intentando ganar a otros para Cristo? No es el número, sino es el individuo que está en oscuridad y va a llegar a la luz. No es que tenemos que ser muchos por nosotros para crecer y para sentirnos contentos. Si estarían todas las sillas llenas, sentiríamos que hay otro espíritu acá, pero el Señor es el que está, y la palabra es la que nos está interpelando. Entonces, no tenemos que pensar en que nos beneficiamos con que alguien venga, sino tenemos que pensar que ese alguien que ahora no conoce al Señor, lo va a conocer si nosotros damos testimonio de que Él existe, de que Él nos transforma, de que Él nos hace sentir, nos hace sentir esa pertenencia a su cuerpo, a su familia. Y de la misma manera en que en una familia sentimos que somos parte, en la iglesia también somos parte. Y nos duele cuando alguien tiene algún problema, es como que duele todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando alguien está feliz, nos pusimos todos contentos cuando nos enteramos de que este nene estaban llevándolo al hospital para el trasplante. Cuando es así me parece que es inmediato el trasplante, ¿no? Porque debe ser que traen el... Sí, como Anabela no está hoy, no sabemos qué habrá pasado, pero fue una felicidad. Hace meses que estamos orando por Santiago. Es un chiquito de 8 años, que era, sí, 8, porque Felipe cumplió 8, así que es compañero de jardín de él. Estaba siendo asistido en su propia casa, con diálisis y todo eso. Y qué alegría que nos dio. Estuvimos orando por el papá de Silvia y Verónica, por las operaciones, él ya está mejor, ahora puede ver. Qué alegría.
qué alegría. Y cuántas cosas. El otro día se descompuso Pedro, tuvo una hipoglucemia muy importante, tenía 37, es terrible, 37 es nada, nada. Y bueno, después nos enteramos que estaba mejor, pero el ministerio de la oración, qué importante que es. Y cuando a nosotros nos pasa algo, saber que están orando por nosotros. Hay quien me decía, yo sentí las oraciones, no me acuerdo quién era, pero decía, yo sentí que estaban orando, y es la sensación esa de que tenemos un soporte. Algo está pasando, porque no estamos creciendo, estamos viendo las sillas vacías, y ¿qué les está pasando que no están acá? A los que están allá, les pregunto. Bueno, en el caso de Delma sabemos que está lejos, ¿no? Pero, ¿qué nos está pasando? Que no estamos unidos físicamente, que es tan importante estar como cuerpo todos juntos, ¿no? Lili, Pedro, Emanuel van a venir, se van a nuevamente reencontrar con el cuerpo. Pero oremos. Gloria oró hoy por los hermanos que no habían llegado y los que estaban llegando. Que sea este un motivo de oración para los que están allá, en la cama, detrás, en sus casas, y para nosotros que estamos acá. Oremos para que el cuerpo de Cristo sea sano, esté sano y crezca. Padre Celestial, tu palabra nos habla de unión, nos habla de que tú nos nutres, Señor, a través de tu palabra. Señor, que el hermano es mi hermano. No es un miembro más, es mi hermano, es aquel que tiene comunión conmigo porque es tu hijo, igual que yo, y que de esa manera, Padre, podemos buscarte en oración, Señor, darte gracias. Qué importante que es, Señor, saber que eres real en nuestra vida. Te queremos pedir por aquellos que están pasando por situaciones difíciles y que no nos han comentado, pero Señor, restáuralos, ayúdalos, Señor, a salir adelante, a confiar más en ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para estar seguros de que tú eres nuestro Padre, Jesús es nuestro Salvador, y que tenemos mucho trabajo por hacer acá en la tierra mientras estemos físicamente en este plano. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza que tuvimos hoy, por el tiempo en que te hemos adorado a través de la letra de las canciones. Ha sido un testimonio, Señor, para nosotros. Ha ido preparando nuestro espíritu, Señor, no solo para alabarte y bendecirte, sino para sentir que tu presencia se movía acá en medio de la alabanza. Señor, gracias, Padre, gracias. Queremos comenzar esta semana, Señor, de tu mano. Tú dices que las ovejas te siguen y queremos ser ovejas obedientes, ovejas que escuchan la voz del pastor, que es Cristo, y lo siguen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.